Bueno, pues puede decir, por ejemplo, que es una persona con una cierta inteligencia. De hecho, muchos trabajos dicen que para hacer ironía hay que ser un hablante con ciertos rasgos socioculturales, es decir, tener un nivel alto, etcétera, y podría decir esos aspectos. Y también, sobre todo para entender la ironía, se requiere un cierto conocimiento. Desde luego, si hablamos de enseñanza de lenguas, la destreza que tiene que ver con las competencias comunicativas tiene que estar bien desarrollado. Necesitamos conocer esos aspectos para poder hacer humor. De hecho, uno de nuestros retos en el grupo Griale es intentar averiguar qué procedimientos se usan para hacer humor y después trasvasarlos a la clase de español como lengua extranjera, de manera que un hablante extranjero no nativo, por tanto, pueda saber qué procedimientos puede usar si quiere hacer humor. Por ejemplo, si quiere hacer un chiste o quiere escribir un monólogo o en una conversación quiere hacer humor también. Bueno, cada lengua tiene sus propias claves. Pero sí que es cierto que funcionan de manera diferente. Por ejemplo, hay culturas que son, vamos a decir, más humorísticas, ¿no? Los británicos hacen mucho humor. Hay otras culturas que son menos humorísticas. No lo hemos detectado, no lo hemos analizado detenidamente, pero eso sí que es importante. Es decir, la procedencia, por ejemplo, del alumno extranjero sí que va a influir sobre cómo capta el humor en español y cómo lo procesa y cómo luego puede usarlo en situaciones más o menos cotidianas o en situaciones formales. Ahí podríamos acudir a una de las teorías psicológicas que explica el humor, que es la teoría de la descarga. Sirve para reírnos, para liberarnos de las tensiones, de todos los problemas cotidianos, etcétera. Tal vez por eso, en esta época de crisis y de movimientos extraños de la cultura, de la sociedad, puede ser que sea por eso. También es verdad que como géneros humorísticos que son, sabemos que vamos a tener esa descarga, ¿no? Que vamos a reírnos, que vamos a pasárnoslo bien. Entonces, por ejemplo, cuando la audiencia acude a un monólogo en un teatro que se graba o cuando pones la televisión para ver un monólogo, pues sabes que posiblemente vas a tener un momento de risas y de placer y te lo vas a pasar bien y que posiblemente tal vez por eso nos atraigan. Eso estamos intentando ver cuáles son, sobre todo, las claves lingüísticas que permiten crear humor y que luego, como decía, pues se podrían traspasar o trasvasar a la enseñanza, se podrían aplicar. Nosotros hemos diferenciado entre indicadores y marcas del humor. Las marcas son elementos que ayudan a comprender el humor. Por ejemplo, un buen monologuista gestiona las pausas, hace pausas en determinados lugares, le da tiempo al público para que vea los efectos de cierta palabra, por ejemplo. La entonación irónica puede ser también, y los indicadores son elementos de por sí humorísticos. El indicador que estamos viendo que funciona de una manera más clara es la polisemia. La polisemia, los dobles sentidos, la ambigüedad, todo lo que tiene que ver con esa faceta semántica, porque lo que se hace en el humor es jugar, por ejemplo, con el sentido polisémico de una palabra. Por ejemplo, con la palabra seguridad se le puede dar un sentido físico o un sentido de seguridad en la pareja, entonces se juega con esos sentidos. Y nuestra intención es luego ver cómo los aplicamos a la clase de español, es decir, cómo podemos transmitirle a un estudiante extranjero que aprendiendo esos indicadores o detectándolos al menos puede reconocer primero el humor y luego puede hacer humor en chistes, primero en textos más simples como los chistes y luego en otros textos más complejos. Nuestras líneas básicas son la ironía y el humor. En el caso de la ironía, publicamos un manual en 2009, como has mencionado, Dime cómo ironizas y te diré quién eres, una aproximación pragmática a la ironía. Y después, en 2011, publicamos un libro de actividades para la clase de español específicas de ironía. En la actualidad estamos centrados en el humor. Nuestro trabajo actual tiene 3 partes. Estudiamos los géneros humorísticos y no humorísticos. Hemos estudiado el chiste, la parodia, el monólogo o, como géneros no humorísticos, la conversación espontánea. Después estamos viendo en esta fase, en este momento actual, estamos viendo diferencias de uso del humor entre hombres y mujeres, como una fase que atiende a la variable género.
Y por último queremos aplicar esos resultados, como comentaba, a la enseñanza del español. Esas son nuestras líneas fundamentales, pero también se observa que es un aspecto muy interdisciplinar. Nosotros hacemos lingüística, eso está muy claro, y sobre todo desde la vertiente pragmática, pragmático-discursiva, pero los resultados pueden ir mucho más allá, hacia lo etnográfico, social, cultural, incluso psicológico.